Buen día, amado hermano, espero que se encuentre muy bien. El día de hoy tengo el gusto de saludarle en este día viernes donde estamos dando seguimiento a nuestra serie de devocionales diarios que llevan por nombre Preguntas de nuestra fe. En esta semana, como sabe, hemos abordado la pregunta de qué es la Trinidad desde una perspectiva 100% bíblica. Hemos basado esta respuesta a la Trinidad o a la pregunta de qué es la Trinidad, nos hemos basado especialmente en dos pasajes, que es Deuteronomio 6 y Mateo 28. Pasajes que le comentaba parecen contradecirse, pero hoy, mi hermano, es la parte final de las respuestas a esta pregunta. Y yo le invito a mi hermano a que si hay alguna duda, pregunta, algo que no haya quedado muy claro, por favor no dude en comentar en la sección de comentarios o en preguntarle a un servidor, que estaré más que gozoso de poder platicar con usted. ¿Sabe? Al llegar al final de este estudio, mi hermano, y durante toda esta semana, es natural que surjan preguntas. De hecho, yo le dije en uno de los devocionales anteriores que lo más probable es que sí, estamos respondiendo a la pregunta, pero lo más probable es que también surjan más preguntas, ¿no? Y sabe, tal vez una de las preguntas más comunes al hablar de la Trinidad es preguntarnos que parece contradicción, es decir, ¿es una contradicción o es la verdad? Hay personas que cuando abordan el tema de la Trinidad piensan que la Trinidad no tiene sentido, que la Trinidad es contradictoria. Pero sabe, mi hermano, es importante entender que la Trinidad no es una contradicción, sino que es un misterio revelado. Una contradicción, mi hermano, sería decir que Dios es uno y no es uno al mismo tiempo y en el mismo sentido. O sea, es algo hasta ilógico, podríamos decirlo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia, y eso es algo que hemos aclarado en los días anteriores. La Biblia, mi hermano, afirma que Dios es uno en esencia, coexistiendo perfecta y eternamente en tres personas, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto, mi hermano, no rompe nuestra lógica, no es contradictorio para nada, más bien nos lleva más allá de lo que nuestra mente puede abarcar completamente. Y aquí es, mi hermano, donde necesitamos distinguir varias cosas. Primero, la Trinidad no es una contradicción, como le he comentado, porque una contradicción sería pensar que es algo imposible, algo que no puede ser verdadero, porque encontramos varios pasajes que se contradicen y que no nos llevan a nada, lo cual hemos abordado en esta semana, y vemos que hay pasajes que afirman la Trinidad. Deuteronomio se complementa perfectamente con lo que Jesús dice en Mateo 28. Se complementa, abarcamos pasajes acerca de la divinidad de Cristo, de la preexistencia de Cristo. Le hablaba del Espíritu de Dios, que es que es lo que se le conoce en el Nuevo Testamento, por así decirlo, como el Espíritu Santo. Vemos que todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu, están presentes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de mayor o menor forma. Es lo que veníamos hablando. Por eso no es algo contradictorio, más bien todo nos apunta a la esencia de nuestro Dios. Ahora, cuando hablamos de la Trinidad, también es muy normal pensar que es una paradoja, algo que parece contradictorio, como le he venido comentando, pero no es así. Cuando nosotros analizamos versículo a versículo los pasajes que le he comentado, y no nos quedamos solamente en la superficie, sino que analizamos el contexto, el idioma original y muchas cosas, veremos que tiene muchísimo sentido cuando lo analizamos. Y también, mi hermano, cuando hablamos de la Trinidad, se le habla como un misterio. Sí, es algo verdadero, pero que no comprendemos completamente. La Trinidad, mi hermano, como le mencionaba, es un misterio revelado. Me gusta pensar que es un misterio revelado, pero no explicado. Entonces, a veces nos tratamos de quebrar muchísimo la cabeza en intentar explicarlo con nuestros ejemplos humanos, con nuestra persona, o con la filosofía, pero nada de eso lo logrará explicar por completo, porque estamos hablando de la esencia de nuestro Dios. ¿Sabe, mi hermano?
La Trinidad, sí, es un misterio, como le he mencionado, no porque sea irracional, sino porque Dios es infinito y nosotros somos finitos. Es lo que le he estado comentando. En algún trabajo que hice de doctrina cristiana nos dejaron hacer investigaciones y vaya, ensayos y al final un pequeño manual de doctrina cristiana. Y hablando de la teología propia o la teología de Dios o el estudio de Dios, por así decirlo, recuerdo haber escrito una frase que decía: intentamos nosotros explicar a un Dios que es infinito con nuestra mente que es finita, que es limitada. Y es que es así, como le menciono, a veces intentamos explicar con lujo de detalle algo que es esencia de Dios, como la Trinidad, con nuestras palabras, pues va a ser imposible, porque Dios es infinito y nosotros somos seres humanos limitados. ¿Sabe? La Biblia nos muestra verdades que superan nuestra comprensión. Por ejemplo, recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 23, versículo 11. Jesús dijo: el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser un servidor o ser su servidor. Esto, al igual que la Trinidad, pero en menor medida, parece contradictorio al inicio, pero no lo es. De la misma manera que este pasaje, mi hermano, que entendemos fácilmente, la Trinidad puede ser difícil de entender, pero no es ilógica. El hecho de que nos cueste comprenderlo no la hace contradictoria, no la hace ilógica, simplemente sabemos que está ahí, que hay evidencia bíblica, pero en nuestra mente limitada no podemos comprenderla por completo. Ahora, tal vez se ha preguntado también en estos devocionales por qué creemos en la Trinidad si no aparece la palabra Trinidad en la Biblia. De hecho, yo se lo mencioné en uno de estos devocionales de esta semana. Esta también es una objeción común que los unicitarios o los modalistas van a sacar a flote cuando quieran defender sus posturas. Y sabe, a pesar de que la palabra Trinidad no está en la Biblia, porque eso es cierto, el concepto sí está claramente presente. Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo 28:19, pasaje al que hemos visitado muchísimo en esta semana, dice: por tanto vayan y hagan discípulos en los nombres, bautizándolos en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe? Aquí vemos una unidad, claramente, en los nombres o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vemos una unidad tanto en el nombre, que es singular, y vemos la diversidad, que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sabe, mi hermano? La palabra Trinidad, aunque no aparece en las Escrituras, simplemente resume esta enseñanza bíblica, porque es una enseñanza bíblica, no es una enseñanza de los concilios o de los padres apostólicos, de los padres, de los cristianos primitivos, nada de eso, mi hermano, sino que es una enseñanza bíblica. Un Dios en tres personas, como dicen también las canciones, algunos poemas también cristianos. Ahora, mi hermano, aquí hay algo muy importante, que es la precisión doctrinal. A lo largo de la historia, la Iglesia ha usado términos como este de la Trinidad para proteger las verdades bíblicas de los errores comunes. No es un capricho teológico, no es una idea de alguien, sino que es una necesidad. ¿Se acuerda de los concilios de los que hablábamos el día miércoles? Pues justamente se crearon para eso, para blindar, por así decirlo, las verdades bíblicas. Ahora, mi hermano, cuando nosotros no definimos algo con claridad, surgen ideas equivocadas. ¿Qué es lo que ha sucedido a lo largo de la historia cuando se habla de la Trinidad? El modalismo, los unicitarios, todo lo que vimos también el día miércoles, es lo que surge a falta de muchas cosas, ¿no? Pero justamente imagínense si no se hubiera abordado estos temas en los concilios, hoy sería si hoy es complicado este tema, sería muchísimo más complicado entender y agrupar este tema con pasajes que sirven como fundamento para hablar de la Trinidad esencial de nuestro Dios. ¿Sabe? Algunos que terminan cayendo en lo que hablábamos el día miércoles, al no entender la Trinidad, terminan cayendo en pensar que son tres dioses. A eso se le llama el triteísmo.
Otros, al intentar abordar la Trinidad no con bases bíblicas, sino con pensamientos, filosofías, lógica humana, niegan la distinción de las personas, que son los modalistas. Y otros, mi hermano, reducen a Cristo o al Espíritu Santo, que esas son, pensamientos, otra vez con la palabra, discúlpeme, herejes o herejías antiguas y también modernas, ¿no? Dicen el Padre es el mayor, después en poder está el Hijo y al final en poder está el Espíritu Santo. Eso no es correcto, mi hermano, eso no es correcto. Ahora, mi hermano, por eso la Iglesia ha insistido en hablar con precisión de este tema. Por eso es importante, no para complicarnos. Ese no es el motivo de abordar esta pregunta, mi hermano. Porque si hubiera querido complicarlo, ni siquiera le hubiera puesto esta pregunta. No, sino que al contrario, es para preservar nuestra fe fielmente, para cuidar, salvaguardar la doctrina, la buena doctrina. ¿Sabe, mi hermano? Esta doctrina, podemos llamarle así, de la Trinidad, no solo es para entender, sino para adorar. ¿Por qué le digo esto? Adoramos a Dios, adoramos al Padre porque Él nos amó desde la eternidad, al Hijo porque Él nos redimió en la cruz y al Espíritu Santo que habita en nosotros, que es Dios mismo, habitando en nosotros y transformándonos. Nuestra salvación no es obra de uno de los tres, sino que nuestra salvación es una obra trinitaria. Como dice la Escritura en 2 de Corintios, mi hermano, capítulo 3, versículo 14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Está ahí. Todos los pasajes que hemos abordado y aún los que no y que usted se puede encontrar apuntan a la esencia de Dios. La Trinidad, mi hermano, no es una contradicción que debemos rechazar, sino es un misterio que ha sido revelado, que debemos abrazar con fe y reverencia. Ahora, mi hermano, a lo largo de estos devocionales le he compartido la frase de que nuestro Dios es un solo Dios coexistiendo perfecta y eternamente en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa esto? Porque yo le dije que se lo iba a responder. Esto, mi hermano, significa, o la Trinidad en otras palabras, significa que hay un solo Dios verdadero que existe eternamente, es decir, desde la eternidad ha existido, no tiene principio ni final, y ha existido ¿cómo? Pues en estas tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando decimos que coexisten, queremos decir o nos referimos a que los tres existen al mismo tiempo, desde siempre y para siempre, sin que ninguno de estos tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, fueron creados nada, ni fueron apareciendo espontáneamente uno después del otro. No son tres dioses ni tres partes. Hay que entender eso, no son tres dioses ni tres partes, sino un solo Dios en esencia que vive en perfecta unidad, como dice Deuteronomio 6, pero con distinciones reales entre sus personas. De todas maneras, si tiene todavía preguntas o algún comentario, no dude en comentármelo, mi hermano, por favor. Nosotros, y le voy a ser bien honesto, mi hermano, nunca vamos a lograr entenderlo al 100%. Nunca vamos a entender completamente cómo es Dios, cómo Dios es uno en esencia y en tres personas. Nunca. En esta vida jamás. Y esperemos que en el cielo podamos entenderlo un poco mejor. Pero, aunque no podamos entenderlo completamente, sí sabemos que así se ha revelado, porque así lo muestran las Escrituras. Y eso es suficiente. Y eso, mi hermano, en lugar de conflictuarnos, de atemorizarnos, de confundirnos, debe poner paz en nuestro corazón. Este es un misterio revelado en la Escritura, pero como le mencionaba, tal vez no explicado o tan fácil de entender como lo fue Mateo. Ahí cuando Jesús dice que el que quiere ser el mayor tiene que ser el menor primero. ¿Sabe? Al final nosotros no adoramos a un Dios que cabe en nuestra mente, porque si fuera un Dios que cabe en nuestra mente, que se puede explicar con nuestras definiciones, con los pensamientos de este mundo, con las filosofías de este mundo, simplemente sería un Dios limitado, un Dios o un pseudo Dios, no un Dios falso. Pero no, nosotros adoramos a un Dios que es infinito,
un Dios que se ha dado a conocer para que nosotros podamos conocerle en mayor o menor medida, para amarle y vivir para Él. Nuestro Dios es un Dios que escapa de nuestro entendimiento. Jamás, mi hermano, vamos a poder conocer o comprender plenamente cómo es Dios con nuestros pensamientos tan limitados, con nuestro raciocinio tan limitado. Jamás lo vamos a entender porque es infinito. Así que, mi hermano, yo le animo a que si usted conoce a alguien que le cueste, que le complique entender este tema, compártele estos devocionales, o también usted puede explicárselo. Es un reto hacerlo al principio, pero inténtelo, llévelo en oración y puede explicarlo hoy. La gente, a falta de entenderlo, para no complicarse, para no meterse en líos, prefiere decir que solo es uno, porque simplemente no entiende lo que es la Trinidad. Y eso está mal, porque eso, como lo vimos el día miércoles, es una herejía. Y hay personas que creen ciegamente porque los demás le han dicho que Dios es trino. Y también eso está mal, porque ni siquiera hay un poco de acercamiento a la palabra, a la escritura, para entender lo que poco o mucho ahondamos en esta semana. Le pido que me acompañe en una oración. Padre, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque permites que sigamos meditando en estos temas que son de bendición, de edificación para nuestras vidas. Ayúdanos a poder seguir conociéndote más a través de tu palabra, Padre, y que podamos nosotros estar en paz con esto, que no estemos conflictuándonos en nuestros pensamientos, sino que podamos confiar plenamente en ti y en lo que dice tu escritura, Padre, que tú eres un Dios que existe eternamente y para siempre. Eres un único Dios, como lo dice Deuteronomio, que coexiste en 3 personas, Padre. No eres 3 dioses ni nada por el estilo. Ayúdanos a entender eso y a poder compartirlo también con las personas, con los hermanos que no puedan entenderlo plenamente, Padre. Gracias porque esto simplemente o maravillosamente nos edifica más y nos lleva a amarte y adorarte mucho más, Padre. Gracias por todo esto. Todo esto te lo agradecemos y pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.